Cuidado, cuidado Cecilia, que aquí hay que entrar en silencio. ¿Por qué? Bueno, estamos aquí en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza para visitar la exposición temporal sobre Wilhelm Hammershøi, conocido como el pintor del silencio. Esta exposición se llama El ojo que escucha. Y nosotros vamos a verla en una visita que no ha visto nadie más, en una visita especial para el Hub del CEU San Pablo y en un programa especial de Génesis, que ya sabéis que es nuestro hogar de la cultura, el escaparate de la historia, la ventana, hoy más que nunca, del arte. Cualquiera diría que estamos en pleno Paseo del Prado, donde reina el bullicio de la capital de España, de Madrid, porque cuando uno cruza las puertas de esta exposición, lo que reina es la quietud, también el silencio y el ambiente nórdico que invade todas las salas de esta exposición, que estará abierta hasta el 31 de mayo y que acoge un centenar de cuadros. Es la mayor retrospectiva de este artista que se ha hecho nunca en España. Esta misma exposición está acompañada del subtítulo El ojo que escucha, porque hace referencia a esa capacidad especial que tenía el artista para captar la calma, el silencio y la quietud de una atmósfera completamente vacía. Bueno, la exposición comienza con los primeros cuadros que realiza el pintor, en los que ya se puede ver ese afán que él tenía por eliminar lo anecdótico, los adornos y centrarse un poco en la esencia de la persona a la que está retratando, que suelen ser personas que él conoce, y un poco ya podemos ver ese interés que él tiene por captar el silencio del retratado o también la música, que le interesa bastante a lo largo de toda su vida. Además, es fundamental entender también la paleta de colores que utiliza el propio artista, estos tonos neutros, esta escala de grises tan característica de su obra, y sobre todo también otras corrientes de la época que nos ayudan a comprender la pintura del autor. Por ejemplo, el simbolismo. Aquí tenemos otros autores como Santiago Rusiñol, que representan perfectamente el contexto histórico al que va a pertenecer este artista. A lo largo de toda la exposición, como podemos ver también en estos cuadros, se ve la presencia constante de su mujer Ida, tanto de espaldas, como podemos ver aquí, de frente, en retratos, podemos ver su expresión, cómo se siente, pero siempre va a estar presente desde su matrimonio. Además, yo creo que también nos muestra las aficiones de la pareja y sobre todo de su mujer, una gran pianista, como vemos en estas representaciones. Los famosos cuadros de interiores de Hammershøi, en los que podemos ver el protagonismo de la luz, de los objetos, de los muebles, pero con muy poca decoración y esa atmósfera en la que reina la calma y el silencio. Eso es, la tranquilidad que quiere mostrar el autor de su casa, de su familia, esas representaciones tan íntimas que nos ayudan a entender muchísimo mejor al artista. Además de ser un gran interiorista, vamos a ver a un artista que también destaca como paisajista, en estas representaciones tan características de estos paisajes, unos paisajes muy solitarios y sobre todo que evocan esa tranquilidad y esa representación tan característica de este autor. En su última etapa como pintor va a cobrar una gran importancia el autorretrato, como podemos ver este de aquí, en el que vemos al pintor, pero también esas características puertas abiertas y ese silencio lleno de posibilidades. Para entender mejor cómo esto ha sido posible, nos acompaña
Clara Marcellán, comisaria de esta exposición y conservadora de arte moderno del museo. Muchísimas gracias, Clara, por acompañarnos. Un placer estar con vosotras. Bueno, lo primero de todo, ¿nos podrías contar cómo se ha hecho posible esta primera retrospectiva de Hammershøi en España? Pues bueno, la verdad es que ha sido fundamental el apoyo de los museos daneses que conservan la mayor parte de la obra de Hammershøi. Luego había una voluntad por parte del museo aquí en Madrid de dedicar el tiempo y los recursos necesarios para poder reunir todas estas obras. Que he de decir que desde el principio hemos recibido apoyo, pero bueno, que es un proceso muy largo y que implica a muchísima gente y una logística increíble, porque al final lo que hemos reunido aquí viene de más de 40 prestadores que están repartidos entre 14 países distintos. Entonces, como digo, es un trabajo arduo, pero bueno, estamos muy contentos de poder presentar a este artista y de que el público español lo pueda descubrir, porque hasta ahora no había habido mucha oportunidad de ver su obra en España. ¿Y por qué el subtítulo de esta exposición, El ojo que escucha? ¿Qué nos quiere transmitir con ello? Vamos. Sí, Hammershøi es conocido como el pintor del silencio. O sea, casi siempre que se han hecho exposiciones sobre él se acaba destacando esa capacidad de su pintura por evocar la calma y la ausencia de ruido. Y entonces yo en realidad miraba esa idea del silencio cuando empecé a preparar el proyecto, intentando ir un poco más allá, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que a Hammershøi le interesaba mucho la música. Entonces, para mí, ese silencio que hay en la obra de Hammershøi tiene que ver mucho con la actitud de alguien a la que apasiona la música. De hecho, es muy curioso ver cómo la pintura, que es un arte silente, ¿no? Es un arte donde no hay ruido y donde además el tiempo está suspendido, a diferencia de lo que pasa en la música, puede tener cualidades sinestésicas, o sea, puede evocar, ¿no?, sonidos o algo relacionado con el sonido. Y como decía, es curioso porque Hammershøi tiene contemporáneos como Kandinsky, ¿no?, que hace un arte muy distinto al suyo, que encuentra en colores como en el blanco, que es un color muy importante para Hammershøi, un color que es capaz de evocar un silencio, pero un silencio no muerto. O sea, Kandinsky habla de que el blanco es un silencio lleno de posibilidades, y de hecho habla del blanco como una pausa musical casi, o sea, que funciona como una pausa musical. Entonces, a mí me encanta ver la obra de Hammershøi a la luz de ideas como esa, ¿no? Y ver cómo su obra está llena de posibilidades, de expectación, ¿no? Es como que genera ese espacio en el que es posible la escucha y en el que es posible proyectar mucho. Bueno, un poco relacionado con otros pintores y tal, ¿qué nos puede contar sobre la relación que tiene Hammershøi con otros pintores del pasado, grandes artistas, y también qué es lo que aporta a él de diferente que le hace especial? Pues es un artista que mira mucho a los maestros antiguos. De hecho, hay una referencia muy evidente, por ejemplo, a los holandeses del siglo XVII, ¿no? Él, cuando empieza a formarse, es segunda mitad del siglo XIX, que es un momento, por ejemplo, en el que se está redescubriendo a Vermeer y se está empezando a recuperar su obra, y es una obra que se puede ver en museos holandeses. Y Hammershøi viaja mucho, aunque parezca que su universo es muy pequeño, porque efectivamente su universo pictórico al final es los interiores de su casa, su mujer, sus amigos, su familia, los alrededores de Copenhague. Él viaja mucho, va a Holanda, va a Bélgica, Francia, Italia, Inglaterra, viaja muchísimo. Y sabemos que ve obra de estos maestros, de Pieter de Hoogh, de Vermeer, de Rembrandt. Entonces son figuras que le influyen mucho, y que hay, por ejemplo, también retratos, ¿no?, que se sabe que están inspirados en obras que eran de estos maestros antiguos. Y luego, respecto a los contemporáneos, por ejemplo, como muchos otros artistas, nunca va a reconocer qué contemporáneos suyos le influyen o a qué contemporáneos admira, ¿no? Pero sí que se sabe, por ejemplo, que Whistler era una figura a la que él admiraba. De hecho, va a intentar conocerle en una ocasión cuando va a Londres, sin éxito, pero es una referencia como muy clara para él también. Y él va a tener mucha relación con otros artistas contemporáneos suyos. De hecho, tenemos aquí, por ejemplo, una obra de Carl Holsøe, que está en la colección de Carmen Thyssen, que es un danés, amigo suyo. Y ahí se ve cómo el género de los interiores domésticos, que va a ser el género que le da fama a Hammershøi, lo tratan amigos suyos de una manera muy distinta. O sea, ahí se ve
cuáles son las diferencias, cómo se separa, digamos, de lo que es lo habitual, que es presentar hogares acogedores, cálidos, donde suele haber una figura femenina, como que nos hace sentir esa calidez y esa seguridad del hogar, ¿no? Que está pues absorta en tareas, pues preparando comida, cosiendo, leyendo, y siempre como todo lleno de elementos anecdóticos que te permiten reconstruir como la historia de lo que está sucediendo en ese cuadro, ¿no? Y Hammershøi es un reduccionista puro y entonces va eliminando cosas de esos interiores que pinta. Sabemos que, no, lo que vemos aquí no responde exactamente a cómo era su casa, o sea, porque él va eliminando muebles, cosas que colgaban en las paredes, cosas que nos hagan, por ejemplo, ser conscientes del paso del tiempo. Nunca hay relojes, casi nunca hay plantas o comida o animales, o muchas veces ni siquiera hay personas. Entonces esa sensación de vacío, ¿no? Como de suspensión del tiempo es algo que lo va a caracterizar mucho respecto a otros contemporáneos. ¿Y qué obra considera la más representativa de esta muestra? ¿En qué deberíamos fijarnos para entender su estilo? Pues creo que quizá estamos delante de una de las más conocidas, que le da mucha fama en vida por el virtuosismo que muestra a la hora de pintar la luz y las motas de polvo que están atravesando esos haces de luz. Y como digo, es una obra que le da mucha fama en vida y que todavía hoy sigue siendo una obra como que todo el mundo identifica con él, y que además recoge esos elementos que le van a hacer muy conocido, ¿no? Ese detenimiento en pintar ventanas, puertas, con esa importancia de la luz, ¿no? Que crea toda una atmósfera en ese interior, que además en este caso está totalmente vacío, o sea, no hay muebles, no hay personas, son solo los elementos arquitectónicos con esa luz que se filtra por la ventana. Y nosotros, como espectadores actuales, ¿qué es lo que más nos puede llamar la atención, o a lo mejor qué lección podemos aprender de sus cuadros? Pues yo creo que estamos tan acostumbrados al ruido visual y al ruido literal que la verdad es que yo creo que nos hace parar de alguna manera, ¿no? Nos hace salir, digamos, de ese bombardeo constante que sufrimos de estímulos, y nos ofrece, digamos, un escenario, ¿no? En el que situarnos, parar, y luego ya cada uno encuentra cosas distintas en su obra. Es verdad que hay gente que se puede sentir incómoda con ese silencio y con ese vacío, pero hay otra gente que encuentra un refugio, ¿no? Un espacio en el que estar un rato y salir de esa realidad. Bueno, muchísimas gracias, Clara, por acogernos hoy aquí y explicarnos de una manera tan maravillosa esta exposición. Un placer. Bueno, Clara, contigo terminaría este programa y nos vemos en el próximo Génesis. Muchas gracias. Gracias.